Dicen que en cada pueblo de México hay alguien que guarda un talento oculto, esperando el momento de brillar. Esa noche, entre luces y aplausos, un albañil se levantó con el corazón en la garganta para desafiar a Juan Gabriel. Lo que ocurrió después no solo sorprendió al público, sino que quedó grabado en la memoria de todos para siempre. La noche estaba cargada de energía en la ciudad de Guadalajara. El teatro se iluminaba con tonos dorados y rojos, y la gente se acomodaba en sus butacas con la ansiedad propia de quienes saben que presenciarán algo grande. Juan Gabriel, vestido con uno de sus trajes brillantes, saludaba al público con esa mezcla de ternura y seguridad que lo había convertido en un ídolo nacional. Sin embargo, entre el murmullo general, una voz fuerte rompió la armonía. «Yo canto mejor que tú, Juan Gabriel». El silencio se apoderó de la sala. Los asistentes giraron la cabeza buscando al dueño de aquella osadía. Era un hombre sencillo, de piel curtida por el sol, con manos callosas y la ropa manchada de cemento. Se levantó entre la multitud, sosteniendo apenas un sombrero desgastado contra su pecho. Los guardias dudaron en acercarse, pero el propio Juan Gabriel levantó la mano, pidiendo calma. Una sonrisa juguetona apareció en su rostro. «¿De veras crees que cantas mejor que yo?», preguntó con una voz que no mostraba enojo, sino curiosidad. El hombre respiró hondo, como si aquella fuera la oportunidad de su vida. «Soy albañil, señor, pero la música siempre ha sido mi pasión. Si usted me lo permite, quiero demostrarlo aquí, frente a todos». El público comenzó a murmurar, dividido entre la sorpresa y la expectación. Algunos rieron, otros aplaudieron la valentía del hombre. Juan Gabriel, con esa sensibilidad que lo caracterizaba, asintió con suavidad. «Está bien, hermano, ven conmigo al escenario». El albañil, con pasos temblorosos, subió los escalones que lo separaban del escenario. Sus ojos brillaban bajo las luces y sus manos sudaban mientras tomaba el micrófono. Juan Gabriel le puso la mano en el hombro, dándole confianza. «Canta con el corazón nada más», susurró. El público guardó silencio absoluto. Entonces, con voz ronca al inicio pero cargada de emoción, el albañil comenzó a entonar una canción que todos conocían: «Amor eterno». Las primeras notas fueron inseguras, pero poco a poco su voz se llenó de fuerza, transmitiendo un dolor y una sinceridad que erizaron la piel de los presentes. Juan Gabriel lo miraba con atención, y en sus ojos se reflejaba respeto. El teatro entero se conmovió al sentir que aquel hombre, que pasaba sus días levantando muros, esa noche levantaba emociones con cada palabra. Cuando terminó, no hubo silencio. Hubo un rugido de aplausos. La gente se levantó de sus asientos, ovacionando tanto al ídolo como al hombre que había tenido el coraje de enfrentarlo. Juan Gabriel tomó nuevamente el micrófono y dijo con voz firme: «Hoy no vine a competir, vine a compartir. Y este hombre nos ha dado una lección de humildad y pasión». El albañil bajó la cabeza emocionado, mientras el público seguía aplaudiendo de pie. La ciudad de Guadalajara vibraba esa tarde con un aire festivo. Los vendedores de tamales y el olor a elote asado se mezclaban con las luces que comenzaban a encenderse en el centro. El Teatro Degollado, con su imponente fachada neoclásica, estaba a punto de recibir una noche más de música y emoción. Juan Gabriel ya había llegado, acompañado de su equipo, revisando cada detalle antes del concierto. Afuera, la multitud esperaba con impaciencia, algunos coreando sus canciones, otros levantando carteles improvisados con frases de cariño. Entre ese mar de gente, un hombre de manos curtidas y piel tostada por el sol llamaba la atención. Era Pedro, un albañil de oficio, conocido en su barrio por levantar muros con la misma destreza con que entonaba canciones en las fiestas familiares. Su voz,
profunda y potente, había sido su refugio durante años de trabajo duro, mezclando cemento bajo el sol y enfrentando jornadas interminables. Esa noche no estaba allí solo como espectador. Había llegado con una convicción que lo impulsaba más que nunca. Cuando los portones se abrieron y la gente comenzó a llenar el recinto, Pedro se acomodó en una de las últimas filas. Miraba el escenario con una mezcla de admiración y desafío. No era un hombre arrogante, pero sentía que su voz podía competir con la de cualquiera, incluso con la del mismísimo Divo de Juárez. La idea lo hacía sonreír, aunque por dentro un nudo de nervios lo apretaba. El concierto comenzó. Las primeras notas del mariachi hicieron vibrar las paredes y Juan Gabriel apareció con un traje brillante que reflejaba cada destello de luz. La multitud estalló en aplausos, gritos y lágrimas. Él con su voz inconfundible llenó cada rincón del teatro, interpretando esas canciones que hablaban de amor, dolor y esperanza. Pedro escuchaba atento, pero con cada estrofa crecía en él un deseo, demostrar que también tenía algo que decir, que su voz merecía ser escuchada. En un momento de pausa, cuando Juan Gabriel tomó un sorbo de agua y agradeció al público por su cariño eterno, Pedro no pudo más. Se levantó de su asiento y, desde el fondo, gritó con fuerza: «¡Yo canto mejor que tú!». El silencio cayó como un telón invisible. Los asistentes voltearon incrédulos hacia la última fila, buscando al hombre que se había atrevido a interrumpir la magia de la noche. Juan Gabriel, sorprendido, se detuvo por un instante. Sus ojos, acostumbrados a leer multitudes, se posaron en ese albañil de pie, con el pecho erguido y la voz firme. El murmullo se expandió entre los presentes. Algunos rieron nerviosos, otros chistaron en señal de desaprobación, pero Pedro no retrocedió. Sentía que esa era su única oportunidad de ser escuchado, de no quedar en el anonimato de su vida de cemento y ladrillo. Con calma, Juan Gabriel se acercó al borde del escenario. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Su mirada no era de enojo, sino de intriga. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz clara. «Pedro», respondió el hombre, sin titubear. El público contuvo el aliento. El momento se había transformado en algo inesperado, una tensión que podía romperse en cualquier dirección. Y entonces, Juan Gabriel, con esa serenidad que solo tienen los grandes artistas, replicó: «Pues canta, Pedro, este escenario es tuyo también». Los aplausos estallaron, mezcla de sorpresa y emoción. Nadie podía creer lo que estaba a punto de suceder. Un albañil, frente al ídolo, dispuesto a demostrar su talento en el corazón de Guadalajara. Pedro respiró hondo. La oportunidad que siempre había soñado se presentaba frente a él, con miles de ojos observándolo. El miedo lo rodeaba, pero dentro de su pecho la voz se preparaba para salir con toda su fuerza. La historia apenas comenzaba. El murmullo del público se transformó en un silencio expectante. Nadie quería perder ni un segundo de lo que estaba a punto de suceder. Pedro, el albañil que se había atrevido a retar al mismísimo Juan Gabriel, se acomodó nervioso, mientras un sudor frío le recorría la frente. La luz del escenario lo alcanzaba parcialmente, iluminando su rostro curtido por el sol, como si de pronto el universo le diera el reflector que nunca había tenido. El mariachi, desconcertado, aguardaba la señal del cantante principal. Juan Gabriel, con esa calma magnética que siempre lo acompañaba, levantó una mano y ordenó suavemente: «Maestros, denle una entrada». Los violines comenzaron a trazar las primeras notas de Amor Eterno, pero de inmediato Juan Gabriel hizo un gesto y cambió la elección. «No, no, algo más fuerte», dijo sonriendo. «Vamos con el Noa Noa». Las trompetas irrumpieron alegres, levantando al público de sus asientos. Pedro tragó saliva, cerró los ojos un segundo y dejó salir la primera frase con una potencia inesperada.
Su voz, grave pero afinada, resonó con una fuerza que llenó el teatro como un eco profundo. No era la voz educada de un profesional, pero tenía algo que atrapaba: verdad, emoción, autenticidad. El público, que al inicio había reaccionado con incredulidad, comenzó a aplaudir y a animar. «¡Eso, Pedro!», gritó alguien desde las gradas. El albañil, contagiado por la energía, soltó cada verso con una pasión que parecía brotar de cada muro levantado, de cada día trabajado bajo el sol. Juan Gabriel lo observaba con atención, cruzando los brazos. No había burla en su mirada, sino un brillo de respeto. Cuando Pedro terminó la primera estrofa, el divo levantó el micrófono y se unió a él. La mezcla de sus voces, una entrenada, elegante y llena de matices, la otra ruda, poderosa y sin filtros, provocó que la multitud estallara en vítores. El teatro, por un instante, se convirtió en un duelo amistoso. Cada uno tomaba una línea y la gente coreaba como si estuvieran presenciando una final de campeonato. Pedro sonreía incrédulo. Estaba cantando al lado de su ídolo, frente a miles de personas que ahora lo aclamaban. Al terminar la canción, el público se puso de pie. Los aplausos no cesaban, y algunos incluso lanzaron sombreros al aire como en una celebración ranchera. Pedro, con la respiración agitada, miró hacia el escenario como si esperara que lo echaran, pero Juan Gabriel dio un paso al frente. «Amigos», dijo, alzando la voz, «esta noche no solo canta Juan Gabriel, esta noche canta también el pueblo, porque Pedro es parte de ustedes». El rugido de la multitud fue ensordecedor. Pedro se llevó las manos al rostro, sin poder contener las lágrimas. Jamás en su vida había sentido algo así, la mezcla de orgullo, gratitud y asombro. Juan Gabriel lo abrazó frente a todos, susurrándole algo al oído que solo él escuchó. Después levantó su mano como si fuera un campeón. El momento quedó grabado en la memoria de quienes estuvieron allí, como una de esas noches mágicas que parecen imposibles de repetir. Pero lo que Pedro no sabía es que ese encuentro sería apenas el inicio de un giro inesperado, uno que pondría a prueba no solo su voz, sino también su corazón y sus sueños más ocultos. Cuando el bullicio del teatro comenzó a apagarse, Pedro aún sentía el eco de los aplausos en su pecho. Apenas podía caminar sin tropezar, mareado por la intensidad del momento. Afuera, la brisa nocturna de la ciudad lo envolvió como un abrazo fresco, recordándole que lo vivido no era un sueño. Sin embargo, la historia de esa noche aún no había terminado. Minutos después, mientras los músicos guardaban sus instrumentos y los asistentes comentaban con entusiasmo lo ocurrido, un miembro del equipo de Juan Gabriel se acercó a Pedro. «El maestro quiere hablar contigo en su camerino», dijo con seriedad. El corazón del albañil dio un salto. Caminó entre pasillos iluminados tenuemente hasta llegar a una puerta adornada con un simple cartel. Juan Gabriel. Respiró hondo y entró. Dentro el ambiente era cálido, cargado de flores, frutas y el murmullo lejano de la multitud aún celebrando. Juan Gabriel, sentado frente a un espejo, lo observaba con una sonrisa franca. «Pedro», empezó, «lo que hiciste hoy no fue poca cosa. Tienes una voz que conecta, una voz que no se aprende en ninguna academia». Pedro bajó la mirada, nervioso. «Maestro, yo solo soy un albañil. Canto porque me nace, pero no soy como usted». Juan Gabriel soltó una carcajada suave, casi paternal. «¿Y quién te dijo que para cantar necesitas ser como yo? La música es del pueblo, yo solo soy un puente. Tú hoy le diste voz a miles de trabajadores que sueñan con ser escuchados». El albañil, conmovido, no supo qué responder. Entonces el divo soltó la frase que cambiaría todo. «Quiero que cantes conmigo en el próximo concierto». El silencio se volvió pesado. Pedro sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. «¿Yo? ¿De verdad?
Preguntó con incredulidad. Sí, tú. Juan Gabriel lo miró fijo. Pero no será fácil. Tendrás que ensayar, disciplinarte, aprender a proyectar tu voz sin lastimarla. ¿Estás dispuesto? Pedro recordó a su familia, a sus compañeros de obra que siempre lo escuchaban cantar durante el trabajo, y a los sueños que tantas veces había enterrado bajo el cemento. Sentía miedo, pero también una fuerza que lo impulsaba a decir que sí. «Acepto, maestro», respondió con voz firme. Juan Gabriel se levantó y lo abrazó con fuerza. «Entonces prepárate, porque la vida te va a cambiar». Esa noche, Pedro regresó a casa caminando bajo las luces amarillentas de la ciudad. Cada paso resonaba distinto, como si el destino hubiera marcado un nuevo camino. Al llegar a su humilde vivienda, encontró a su esposa esperándolo con los ojos cansados, pero curiosos. «¿Y cómo te fue?», preguntó ella. Pedro se quedó un momento en silencio y luego sonrió con un brillo que nunca antes había mostrado. «Creo que la vida nos está dando una oportunidad». Su esposa lo abrazó sin entender del todo, pero sintiendo que algo grande estaba por suceder. Y mientras el barrio dormía, Pedro permaneció despierto, imaginando cómo un simple albañil podía convertirse en la voz del pueblo. Los días siguientes a la invitación de Juan Gabriel se convirtieron en un torbellino para Pedro. Amanecía antes del sol, cargaba bloques de concreto en la obra y, al caer la tarde, corría hasta el teatro donde lo esperaban los ensayos. Sus manos, endurecidas por los años de trabajo, se enfrentaban a un micrófono que le resultaba tan extraño como fascinante. El contraste era brutal. En la mañana, el ruido de martillos y taladros; en la noche, las notas suaves del piano afinando el tono de su voz. Pedro sentía que vivía en dos mundos paralelos y que uno de ellos estaba a punto de exigirle una decisión. Durante los ensayos, Juan Gabriel lo guiaba con paciencia, corrigiendo su respiración, enseñándole a sentir cada palabra como si fuera una confesión. «No basta con cantar afinado, Pedro», decía el divo. «Tienes que cantar con el alma, dejar que tu historia se escuche detrás de cada nota». Y Pedro lo intentaba, pero a veces la fatiga lo traicionaba. Una noche, en pleno ensayo, su voz se quebró. Tosió con fuerza, avergonzado. «Perdón, maestro, estoy agotado». Juan Gabriel lo observó en silencio, luego le puso una mano en el hombro. «El escenario exige tanto como la obra. Si quieres seguir, tendrás que cuidarte. Nadie puede darlo todo si no aprende a respirar». Esas palabras lo persiguieron de regreso a casa. Su esposa lo esperaba con la cena fría y los hijos ya dormidos. Ella lo miró con ternura, pero también con preocupación. «Pedro, casi no te vemos. ¿Vale la pena tanto sacrificio?» El albañil bajó la mirada. «No lo sé, pero siento que si dejo pasar esta oportunidad, nunca me lo perdonaré». La tensión comenzó a crecer en el hogar. Sus compañeros de trabajo también lo notaban distante. «Oye, Pedro», le dijo un colega en la obra, «¿qué vas a hacer cuando te toque elegir? El cemento no espera, y dudo que el patrón sea tan paciente como ese cantante famoso». El corazón de Pedro se dividía en 1000 pedazos. Amaba su oficio, lo había aprendido de su padre y de su abuelo, pero también sentía que la música le abría una puerta que jamás se volvería a abrir. Una tarde, mientras mezclaba cemento, sus pensamientos fueron interrumpidos por el capataz. «Pedro, el patrón quiere hablar contigo. Dice que si sigues llegando tarde, tendrás que buscar otro trabajo». Ese golpe lo dejó helado. El trabajo significaba estabilidad para su familia, techo y comida en la mesa. Pero el escenario significaba un sueño largamente guardado. Esa noche, frente al espejo, practicó en silencio lo que diría si tuviera que elegir. Y en ese reflejo cansado, vio a un hombre dividido, el albañil que mantenía a su familia y el cantante que comenzaba a descubrir su voz.
En el ensayo siguiente, Juan Gabriel lo miró fijamente después de escucharlo cantar con una mezcla de rabia y tristeza que estremeció a todos. Esa es la voz que quiero, Pedro, la que viene de tu lucha, de tu cansancio, de tu verdad. Nunca olvides que ahí está tu fuerza. Pedro entendió que ya no podía escapar de la encrucijada. El destino lo había colocado en un punto donde tendría que decidir qué vida estaba dispuesto a dejar atrás. El teatro estaba cada vez más cerca de la gran noche. Los músicos afinaban sus instrumentos, los técnicos ajustaban las luces, y la ciudad entera parecía respirar expectación por la próxima presentación de Juan Gabriel. Entre todo ese movimiento, Pedro se sentía como un extraño que había sido invitado a un mundo que no le pertenecía. Sin embargo, detrás de cada ensayo, de cada sonrisa que compartía con el divo, escondía un secreto que lo atormentaba. No había dicho nada a su patrón sobre las ausencias, ni a su esposa sobre el ultimátum que había recibido en la obra. Se limitaba a vivir al borde, como si cada día fuera un préstamo que en cualquier momento debía pagar. Una tarde, mientras terminaban de repasar una canción, Juan Gabriel se acercó con esa mirada aguda que parecía leer pensamientos. «Pedro, ¿qué te pasa? Tu voz tiembla, no por cansancio, sino por miedo». El albañil bajó la vista. «Es que no sé si estoy haciendo lo correcto. Tengo una familia que mantener, un trabajo que puedo perder en cualquier momento, y al mismo tiempo, esta oportunidad». Su voz se quebró. «No sé cuánto más podré sostener las dos cosas». El divo suspiró profundamente. «La música no perdona medias decisiones. Si subes a ese escenario dividido, el público lo sentirá, y si no lo haces, tu corazón lo lamentará toda la vida». Las palabras resonaron en Pedro como un eco implacable. Esa noche no pudo dormir. Escuchaba la respiración tranquila de sus hijos y el silencio de su esposa, que fingía dormir para no discutir. ¿Qué clase de padre arriesga todo por un sueño?, se preguntaba, mientras al mismo tiempo sentía que rendirse sería traicionarse a sí mismo. Días después, el patrón lo llamó a la oficina. «Pedro, eres buen trabajador, pero tu cabeza ya no está aquí. Si mañana vuelves a llegar tarde, no te molestes en regresar». Con el alma hecha pedazos, Pedro salió de la obra y caminó sin rumbo. Al caer la tarde, llegó al teatro para el ensayo, pero no pudo cantar. Su garganta estaba cerrada por la angustia. Juan Gabriel lo tomó del brazo y lo llevó a un rincón. «Mírame, Pedro, todos tenemos que elegir alguna vez. Pero quiero que sepas algo. Lo que importa no es si cantas mejor o peor que yo. Lo que importa es si tu verdad llega a la gente». Pedro lo miró con lágrimas contenidas. Quiso confesarlo todo, decir que tal vez no llegaría a la gran noche, que tal vez tendría que dejar el sueño en pausa. Pero las palabras se quedaron atrapadas en su pecho. El divo, sin embargo, notó la batalla silenciosa y decidió darle un espacio. «Mañana será un día clave. Si quieres estar conmigo en el escenario, te estaré esperando. Pero si decides quedarte en la obra, lo entenderé». Era un ultimátum disfrazado de consejo, y Pedro lo supo. Esa noche, al regresar a casa, su esposa lo estaba esperando. «Pedro, no podemos seguir así. Los niños preguntan por ti y yo necesito saber qué vamos a hacer. ¿Vas a seguir corriendo detrás de un sueño o vas a cuidar lo que ya tienes?» El albañil sintió que el mundo se le derrumbaba. Se encerró en el pequeño cuarto donde guardaba sus herramientas y con el corazón en un puño, se arrodilló frente a su vieja radio. Puso una canción de Juan Gabriel y se quedó escuchando, como si buscara una respuesta en cada nota. Al amanecer, con el cielo teñido de rojo, supo que debía tomar una decisión, y cualquiera que fuera, cambiaría su vida para siempre. La ciudad entera estaba vestida de fiesta. Las luces del teatro brillaban como nunca,
y una multitud se agolpaba en la entrada, ansiosa por ver a Juan Gabriel. Dentro, el murmullo de cientos de voces se mezclaba con el sonido de los músicos afinando. El aire estaba cargado de expectativa. En el camerino, Juan Gabriel respiraba hondo, revisando cada detalle de su atuendo. Pero su mente no estaba tranquila. Faltaban minutos para salir al escenario, y Pedro aún no había llegado. La incertidumbre le pesaba como una sombra. De pronto, la puerta del camerino se abrió. Allí estaba Pedro, con la ropa humilde de siempre, el rostro cansado, pero la mirada firme. En sus manos traía una guitarra vieja, la misma que usaba en los descansos de la obra para cantar. «Perdí mi trabajo hoy», dijo con voz temblorosa. «Pero no podía quedarme allá, sabiendo que aquí estaba mi verdad». Juan Gabriel se levantó de inmediato y lo abrazó con fuerza. «Entonces no perdiste nada, Pedro. Hoy ganaste tu libertad». El anuncio del presentador retumbó. «¡Con ustedes, Juan Gabriel!». El público estalló en aplausos y el divo salió al escenario con la seguridad de siempre. Cantó las primeras canciones con el alma, pero en su corazón esperaba el momento clave. A la mitad del espectáculo, las luces bajaron y el silencio se hizo profundo. Juan Gabriel tomó el micrófono y dijo: «Esta noche no quiero cantar solo. Quiero presentarles a un hombre que me recordó lo que significa cantar con el corazón». El público murmuró, sorprendido. Entonces Pedro apareció en escena, caminando con pasos inseguros, su guitarra en la mano. El murmullo se convirtió en aplausos tímidos, hasta que el albañil se sentó en una banqueta al lado del divo. «Pedro, ¿qué canción eliges?», preguntó Juan Gabriel con ternura. El albañil tragó saliva y respondió: «La que mi madre me enseñó cuando era niño. Se me olvidó otra vez». Las primeras notas salieron de su guitarra, ásperas pero llenas de verdad. Su voz, aunque no tan afinada como la del divo, tenía una fuerza cruda que atravesaba el teatro. El público escuchaba en un silencio reverente, conmovido por aquella interpretación nacida del alma. Juan Gabriel lo acompañó, armonizando con él, elevando cada verso. En un instante mágico, dos mundos se encontraron: el del ídolo consagrado y el del trabajador anónimo que cargaba sueños y cicatrices. Al terminar, el teatro explotó en aplausos ensordecedores. La gente gritaba de pie, algunos con lágrimas en los ojos. Pedro, incrédulo, miraba al público y luego al divo, como si no pudiera creer lo que estaba viviendo. Juan Gabriel tomó el micrófono una vez más. «Hoy quiero que todos recuerden algo. Los títulos no los da la fama ni el dinero. Los títulos se ganan cuando uno canta con el corazón. Y este hombre, este albañil, hoy me enseñó que el verdadero rey es el que nunca se rinde». El público rugió con un «bravo» que resonó hasta las calles. Pedro no pudo contener las lágrimas. Todo lo que había sacrificado, todo lo que había perdido, parecía encontrar sentido en ese instante. Esa noche, al regresar a casa, sus hijos lo recibieron corriendo, gritando que lo habían visto en la televisión, que estaban orgullosos de él. Su esposa lo abrazó en silencio, con lágrimas que decían más que 1000 palabras. Pedro comprendió que, aunque el futuro era incierto, ya nunca sería el mismo. Había descubierto su valor, y aunque quizás volvería a cargar ladrillos, nadie podría arrebatarle la certeza de que, por una noche, había cantado su verdad frente al mundo. Y así, entre luces apagándose y ecos de aplausos que aún vibraban en el aire, Pedro entendió que no era necesario ser rey para dejar huella. Bastaba con ser honesto con uno mismo.